Después de los exámenes de ingreso a la universidad, Bella Starling consiguió una plaza en Cambridge con una beca. Mi madre adoptiva me arrancó el tubo de oxígeno en el hospital. Afirmaba que su hija me había robado la suerte. Cuanto más insistía, más prosperaba Bella, mientras que yo seguía pasando por momentos difíciles. En mi vida pasada, me lastimé por bailar y tocar el piano sin parar, mientras que ella se iba de fiesta al extranjero, y aún así alcanzó la fama como bailarina célebre. Me enfrenté a problemas día y noche hasta que tuve una hemorragia cerebral, pero Bella siempre estuvo entre las mejores de su clase, deslumbrando a todos con su talento. Resulta que me criaron solo para que fuera su sustituto, para que recibiera los golpes de la vida mientras ella disfrutaba de su éxito fácil. Esta vez decidí relajarme y prometí llenar la cabeza de Bella con tonterías. Después de cambiar de lugar con Emma, hice las maletas y me fui de la casa de los Starling. Soy Lily, la heredera falsa de los Starling, adoptada por mi madre y criada como su hija durante 18 años. En mi cumpleaños número 18, ella soltó la bomba de que yo no era su verdadera hija. Su verdadera hija, Emma, había estado en el extranjero para recibir tratamiento, pero ahora estaba regresando a casa. Era hora de que todos supieran la verdad. Así, sin más, pasé de ser la princesa de la familia Starling a una impostora. Mientras tanto, Emma regresó y fue aclamada como la diosa perfecta y realizada. Debido al cambio, todos pensaron que yo era la que estaba cosechando los beneficios injustamente. Creían que le debía a Emma por hacerla sufrir, como si la hubiera maldecido con una vida dura. Me convertí en la villana, mientras que Emma recibió toda la empatía y la simpatía. Cuando decidí irme, Emma se aferró a mi equipaje, con los ojos llorosos, y dijo: «Hermana, no quiero que te vayas. Quédate, por favor». Cuando no pudo detenerme, volvió sus ojos llenos de lágrimas hacia nuestra madre, Clara. Mi madre se aclaró la garganta y, en tono serio, dijo: «Lily, aunque no seas de nuestra sangre, creciste en esta familia. Emma y yo te vemos como una de nosotras. Los exámenes de ingreso a la universidad están a la vuelta de la esquina. Es un momento crucial para ti. Concéntrate en estudiar y podemos hablar sobre mudarnos después de los exámenes». Sonrió cálidamente y sacó una montaña de preguntas de práctica, ordenando suavemente: «Sé buena y termina esto antes de acostarte. Si no lo haces, no cenarás, no dormirás». Me burlé en silencio del dúo madre-hija. ¿Crees que se preocupan por mí? No, todo se trata de ellas. Bella me robó la suerte. Por mucho que me esforzara, yo era solo su trampolín. Crecí en la casa de los Starling, con Clara presionándome para que estudiara y me entrenara en piano y ballet, castigándome severamente si no cumplía con sus estándares. Todos pensaban que lo hacía por mi propio bien. Creían que Clara era una madre estricta pero devota, mientras que yo era la hija decepcionante que no estaba a la altura de sus cuidados, siempre torpe y sin aprender nada. En realidad, todo lo que aprendí lo absorbió Emma. Incluso cuando estaba en el extranjero, supuestamente enferma, ella prosperó, festejando libremente, pero aún así emergiendo como la diosa deslumbrante. Pasé mi vida pasada muriéndome hasta los huesos, colapsando por una hemorragia cerebral, postrada en un hospital, perdiéndome los exámenes. Mientras tanto, Emma entró sin esfuerzo en las mejores escuelas y recibió su admisión la noche en que mi madre me quitó el oxígeno, sonrió dulcemente y declaró que su hija había tenido éxito, mientras que yo ahora era inútil. «Es hora de que desaparezca», dijo. El miedo a la muerte todavía estaba vívido de antes. Esta vez, no repetiría los mismos errores. Mientras mi madre agarraba mi equipaje y le pedía a la criada que me acompañara de regreso a estudiar, Emma echó un vistazo a la montaña de exámenes de práctica y, no satisfecha, hizo pucheros y sugirió: «Mamá, ¿no son demasiado pocos los exámenes de práctica con los exámenes que se avecinan?
¿Deberíamos duplicarlos para mi hermana? Fingió preocupación y dijo, las notas de mi hermana son tan malas que podría suspender si se relaja. Sonreí sardónicamente para mis adentros, relajándome. Me obligaron a estudiar hasta las 2 de la madrugada y me levantaron antes del amanecer. Emma pudo cenar, dormir y jugar en paz o posar para las fotos. Si no fuera por mi trabajo, ¿podría mantener su imagen de niña rica y estudiosa? Mamá asintió y añadió otra serie de exámenes de inglés. Fingí estar mareada y me desplomé. Eso los asustó. Le dije débilmente, «Clara, estoy agotada». Pero ella, negándose a simpatizar, me dio un golpe en la frente y me regañó. «¿Cómo te atreves a quejarte? ¿Te estás olvidando de los exámenes? Todos trabajan duro. Solo tú holgazaneas. ¿Acaso mis años de trabajo duro no significan nada?» La última vez, su firme discurso me motivó y me esforcé hasta que me lesioné el cerebro. Mi querida mamá. Me quitó el tubo de respiración mientras sonreía y me llamó muñeca sustituta. Cáscara sin valor. Respiré profundamente. Fingí dolor. Me agarré la cabeza como si hubiera estallado y me quejé. Si esto continúa, moriré. Le entregué a Emma el fajo de libros. Mis esfuerzos son inútiles. Hermana, tú eres el verdadero talento, la esperanza de todos. Emma palideció ante la carga de trabajo. La arrojó al instante, como si se hubiera escaldado. Le pregunté inocentemente, «Hermana, ¿no te estás preparando para los exámenes?» Emma soltó nerviosamente, «He hecho todos estos ejercicios. ¿De qué otra manera crees que obtuve mis calificaciones?» Uf, es una farsante. En la escuela, Emma nunca estudia. Mientras el maestro da la conferencia, ella está en su teléfono o leyendo novelas. Cuando la atrapan, afirma descaradamente que lo sabe todo y cuando se lo preguntan, se las arregla para presumir usando mis lecciones frente a todos, haciéndoles creer que es una especie de genio que aprendió todo sin esforzarse. Sus libros están más limpios que los de cualquier otra persona, sin una sola nota. Ella teme que quedarse despierta hasta tarde arruine su piel, por lo que trabajar hasta altas horas de la noche para hacer ejercicios está fuera de cuestión. Nuestra madre adoptiva observó la tensión que había entre nosotros y finalmente suspiró con renuencia. «Está bien, tómate un descanso hoy y hazlo mañana». Luego, me lanzó una mirada severa y me ordenó, «Recuerda, solo un día libre. No te vuelvas perezosa». Esa noche, me acosté en la cama a descansar, sintiendo una extraña sensación de alivio. Sin la abrumadora pila de ejercicios que me agobiaban, finalmente podría dormir bien por la noche. Sentí que los ejercicios que había hecho y las cosas que había aprendido volvían a mí poco a poco. Abrí los ojos como platos, salté de la cama y corrí hacia el escritorio para hojear mis libros de texto. Lo que antes me parecía confuso, por fin lo podía entender. Esos problemas en los que ni siquiera podía plantear una ecuación ahora me parecían súper fáciles. Pensando en mi vida pasada, me reí amargamente para mis adentros. Parece que si no hago nada, ese dúo madre-hija no puede hacerme nada. No solo eso, la suerte y el conocimiento que me robó Emma volverían a mí. Entonces, ¿por qué seguir esforzándome tanto? ¿Por qué trabajar como una esclava solo para facilitarle la vida a los demás? Bien podría mantenerme oculta durante el resto del tiempo que me queda. Miré el calendario en la pared. Todavía falta un mes para el examen de ingreso a la universidad. Un mes es suficiente para cambiar muchas cosas. El día siguiente era fin de semana. Como los exámenes eran tan pronto, la escuela se había relajado, permitiendo que los estudiantes se relajaran y se pusieran a pensar. Pero mi madre adoptiva y Emma no estaban dispuestas a dejarme ir. Me hicieron levantar temprano y trajeron más ejercicios que antes, apilándolos frente a mí. Con una determinación absoluta, me dijo, «Ayer te relajaste, hoy tienes un doblete. Este es el último sprint antes del examen. Tienes que aprovechar la oportunidad».
antes de que Emma y yo volvamos. Tienes que terminar estos ejercicios, o de lo contrario. Esbozó una sonrisa dulce pero inquietante, y dijo, «Ya sabes cómo te castigaría». La idea de castigo de mamá varía, pero yo he pasado por todo eso mientras crecí. A los 5 años me mandó a aprender ballet. Cuando lloré porque me dolían las piernas por el esfuerzo, y le supliqué que dejara, me hizo quedarme afuera bajo el sol de pleno verano como castigo. Sufrí un golpe de calor y me desmayé, y terminé en el hospital. A los 7 años me dio clases de piano y, después de jugar con mis amigas, cuando se enteró, me arrastró a casa a patadas y gritos, y me encerró en un armario oscuro para que reflexionara. Hay demasiados incidentes como este. Yo solía pensar que lo hacía por mi bien, así que lo arriesgaría todo para cumplir con sus expectativas. Pero ahora no soy tan ingenua. Le pregunté deliberadamente a mi madre adoptiva y a Emma, ¿a dónde van? ¿No van a desayunar aquí? Con una mirada amorosa a Emma, ella dijo, hay un nuevo spa de belleza en el centro. Emma ha estado estudiando tanto que se le ha secado la piel y tiene callos en las manos por escribir. ¿Cómo podría una niña no cuidarse? La voy a llevar a que la mimen un poco. Me atreví a preguntar, dubitativamente, ¿puedo ir también? Ella me miró con el ceño fruncido y me espetó. ¿Para qué? No puedes ir a ningún lado hasta que termines esos ejercicios. La criada trajo el desayuno, pero mi madre adoptiva lo descartó con un gesto. Sin desayuno es una pérdida de tiempo. Déjala que haga sus ejercicios. Me miró fijamente y me recordó. Lily, no me culpes por ser dura. Estoy haciendo esto por tu propio bien. No sigas los pasos de tu madre. Oh, ¿tienes siquiera el valor de mencionar a mi madre? Clara es la hija ilegítima de la familia Starling. Mi verdadera madre era la verdadera princesa de la familia Starling. Así que, en realidad, Clara es mi tía. En aquel entonces, antes de que Clara llegara a la casa de los Starling, se había criado en el campo. Era una chica un poco ruda, como una marimacha. Mi madre era bonita, elegante, dulce, la típica chica rica, bonita y popular, una diosa a la que todos admiraban. Tenía un don para el arte y, a una edad temprana, ya colaboraba con grandes nombres en el extranjero para organizar exposiciones, una nueva estrella brillante en el mundo del arte. Pero todo cambió cuando apareció Clara. Ahora, mi madre adoptiva, Clara, es una artista estimada y respetada. Y mi madre perdió terriblemente al competir con Clara. Se volvió loca y ahora vive en una institución mental. Una vez que mi madre adoptiva y Emma se fueron, me escabullí para visitar a mi madre en el hospital psiquiátrico. En el jardín, mi madre estaba muy delgada y frágil, con los ojos hundidos y la bata de hospital que llevaba era claramente una talla más grande. Murmuraba para sí misma, pero aún tenía un caballete frente a ella. Incluso tan perdida en su locura, pintaba sin parar todos los días. Irónicamente, mi verdadera madre había estado atormentada en ese hospital psiquiátrico durante 18 años, y recién ahora me enteré de la verdad. Peor aún, en mi vida pasada, la historia de mi madre adoptiva me lavó el cerebro, y pensé que mi madre era una villana malvada, ignorándola por completo. Nunca la visité, ya que la acosaban y maltrataban en ese lugar horrible. Apuesto a que Clara disfrutó en secreto de su victoria sobre mi madre varias veces en la vida pasada. Me tragué el dolor de mi corazón y me acerqué a ella. «Mamá, vine a verte». Mamá me miró, sin reconocerme, y en silencio se volvió hacia su cuadro, perdida en su mundo. Una voz chismosa llegó desde cerca. Algunas personas nos señalaban. «Es ella, la mujer mala de la familia Starling». Qué amable es la señorita Clara al llevarla a una institución mental para que la traten. Y también a su hija. Clara incluso la adoptó y la cuidó como si fuera su propia hija. Esta mujer tiene suerte de tener una tía tan amable como la señorita Clara, pero aún así,
Su hija es igual de mala. Escuché que esa chica tiene calificaciones terribles, malgastando el dinero de los Starling todo el tiempo. De tal palo, tal astilla, no hay esperanza para ellas. Al oír esta charla, me limité a resoplar por dentro. Sí, a los ojos del mundo, mi madre adoptiva Clara es una santa. Pero quién sabe su verdadero motivo. Explotarnos, usarnos como trampolines. Al final, mi madre y yo sufrimos mientras ellas viven bien, alimentándose de nuestro duro trabajo. ¿Por qué es justo? Mi madre se quedó mirando el lienzo sin expresión alguna, murmurando: «No me rendiré, debo esforzarme más». Le agarré la mano, sintiendo dolor en el corazón, y ella finalmente me miró, conteniendo las lágrimas. Le dije suavemente: «Mamá, detente, descansa un poco. Todo lo que haces se está volviendo suyo». La abracé con fuerza, dándole palmaditas suaves en la espalda y diciendo: «No dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Todo lo que esa mujer te quitó, lo recuperaré». Su cabello estaba gris y fino por todo el sufrimiento, pero aún mostraba rastros de elegancia. Ella me miró confundida y me preguntó: «¿Quién eres?». Sentí una punzada en el corazón y me contuve para llorar, diciendo: «Mamá, soy Lily». En aquel entonces, mi madre y Jake estaban comprometidos, pero llegó Clara y Jake pensó que era una auténtica joya. Mi madre se volvió aburrida y monótona en comparación con Clara. Jake rompió el compromiso y se casó con Clara. Su romance se convirtió en una versión retorcida del amor verdadero, y mi madre fue la villana de la historia. Más tarde, mi madre conoció a Ethan y se llevaron bien, pero eso irritó a Clara. Clara llevó a mi madre a una enfermedad mental y a mi padre a la ruina, a la cárcel y a la muerte. Nací en un hospital psiquiátrico llamado La Mala Semilla. Lily fue el nombre que mi madre me puso cuando estuvo lo suficientemente cuerda, lo que reflejaba sus sentimientos por mi padre. Pero Clara se enteró de mi situación. Emma, su hija, nació con un problema cardíaco y podría haber muerto en la sala de partos. Clara me llevó por amor a Emma, fingiendo ser generosa mientras criaba a la hija de su enemiga, pero en realidad me estaba utilizando. Al oír mi nombre, los ojos de mamá parpadearon y dijo suavemente: «Lily». Extendió la mano para tocarme la mejilla. Su rostro estaba cansado, pero aún lleno de ternura. Pero entonces el director del hospital y un médico entraron. El director parecía preocupado y dijo: «No deberías visitarme. Si la señorita Clara se entera, no estará contenta». Pregunté con frialdad: «Ella es mi madre. ¿Por qué no debería hacerlo yo?». Me burlé. ¿Tu generosa señora Clara realmente me impediría estar con mi mamá? El director hizo una pausa, miró a mi madre y luego explicó: «No debería dejar de dibujar por órdenes de la señora Clara. Se supone que eso ayuda a su condición». Pero yo sabía la verdad. Clara solo quería robarle su talento y su trabajo. Lo hizo hace 18 años, y ahora quería que Emma hiciera lo mismo conmigo. Me puse de pie, mirando al director y al médico con una suave sonrisa. «No es necesario. Ella ya ha pasado por suficiente». «Reúne sus cosas. La llevaré a casa hoy». En el hospital recibí una llamada de Clara. Ella y Emma habían vuelto del salón y estaban furiosas porque no estaba estudiando. Su voz chilló por el teléfono: «El examen de ingreso a la universidad es pronto y estás perdiendo el tiempo. ¿Terminaste los ejercicios que te di? ¿Has visto las clases en línea?». Y se detuvo, casi gritando: «Contraté a un tutor. Vete a casa ahora». Después de colgar, corrí hacia mi mamá. Le toqué la cara, la abracé por última vez y le susurré: «Mamá, aguanta, te llevaré a casa pronto». En casa estaban organizando una fiesta. Para celebrar el regreso de Emma, Clara no escatimó en gastos e invitó a muchos familiares y amigos. En la sala de estar, todos elogiaban a Clara. La señorita Clara es tan talentosa y joven que hasta los expertos quedan asombrados. Años de trabajo duro deben haberlo logrado.
Solo 1 minuto en el escenario y 10 años de práctica detrás. ¿Tendremos la suerte de ver a la señorita Clara pintar en vivo? Con todos los cumplidos, Clara sonrió orgullosa. Incluso hizo que trajeran un lienzo para pintar. Pero al verla pintar, se hizo el silencio. Todos comenzaron a susurrar torpemente entre ellos. A Clara le temblaban las manos. Sus líneas no estaban bien definidas mientras pintaba. Aún así, logró terminar la pieza por costumbre, pero al final cometió un error de principiante y manchó una esquina del lienzo. Todos comenzaron a chismorrear al respecto. Algunas personas la defendieron. Debe haber bebido algo antes. Otros pusieron los ojos en blanco con sarcasmo y dijeron: «Ustedes no lo entienden. Es arte escénico. Muestra lo hábil que es Clara». Ante los cumplidos, mi madre adoptiva se quedó callada y miró pensativamente sus manos. Fue entonces cuando entré e interrumpí su charla. Ella me vio y finalmente se recuperó. Me presentó a un hombre de mediana edad, con anteojos. Este caballero es un profesor universitario muy conocido. Se especializa en exámenes de secundaria. A partir de hoy, él será tu tutor. La charla comenzó de nuevo. Mira cuánto se preocupa tu madre adoptiva por ti. Tu verdadera madre era horrible, pero Clara te acogió y te dio 18 buenos años en la familia Starling. Ahora, ella ha contratado un tutor para ti. Será mejor que estudies mucho o estarás decepcionando a Clara y sus expectativas. Al escucharlos tratar de hacerme sentir culpable, sonreí y le dije a mi madre adoptiva: «Clara, no te molestes. Ya no quiero estudiar más». Tanto mi madre adoptiva como Emma se congelaron. Mi madre adoptiva me agarró del brazo con urgencia y preguntó: «¿De qué estás hablando? ¿Por qué no quieres estudiar?». Respondí a la ligera: «Mis notas son horribles». Quedaba solo 1 mes para los exámenes finales, por lo que no tenía sentido ni siquiera intentarlo. Emma también se preocupó y actuó como una hermana. «Hermana, aunque solo quede 1 día, debes seguir estudiando. Nunca te rindas. Como tus notas son malas, debes esforzarte más». La gente volvió a señalarme con el dedo, criticándome y enojándome. Algunos me llamaban desagradecida. Algunos decían que era una malcriada, igual que mi verdadera madre. Yo solo escuchaba en silencio, divertida. En mi vida pasada, dejé que estos comentarios me controlaran y arruinaron mi vida. Pero esta vez, ¿se los permitiré? Pronto les haré ver quién es realmente mi madre adoptiva. Me volví hacia ella, poniendo una mirada triste e inocente. «Clara, sé que te he decepcionado. Has hecho tanto por mí. Has gastado tanto dinero. Incluso has dejado que mi verdadera madre se quedara en un hospital psiquiátrico. Pero ya no quiero ser una carga, así que...». Levanté la barbilla y declaré: «A partir de hoy me mudaré y traeré a mi madre a casa desde ese hospital. La mejor manera de lidiar con un manipulador es usar sus tácticas en su contra. Mi madre adoptiva quería parecer una santa. ¿Por qué no usar su propio juego para conseguir lo que yo quería?». Al enterarse de que me iba a mudar y traer a mi madre de vuelta, mi madre adoptiva se asustó. Su actitud de buena madre se había ido cuando me gritó: «¿Qué quieres decir? Los exámenes finales ni siquiera han comenzado y ya te estás rindiendo. ¿No estás agradecida por lo que he hecho? ¿Ni siquiera te preocupas por ti misma?». Llamó a un grupo de personas que estaban frente a mí. Luego ordenó: «Está bien, sáltate la tutoría. Te he inscrito en varias clases a partir de hoy, además de la escuela. Pasarás todo tu tiempo en cursos adicionales. No perderás ni 1 minuto». Me reí internamente, pero me puse los ojos llorosos, sollocé y dije: «Clara, sé que tienes buenas intenciones, pero simplemente no puedo cumplir con tus expectativas». Mirando a todos en la casa, les sonreí fuerte pero tristemente y les dije: «Todos saben que no soy su verdadera hija. Creen que soy la razón por la que mi hermana sufrió afuera. Está bien, me iré para que ustedes y su hija puedan estar juntas. Ya no tendrán que preocuparse por mí».
Hice las maletas y salí de la casa de Starling frente a todos. Incluso pasé por el hospital psiquiátrico para buscar a mi madre. Lo que no esperaba era que mi madre adoptiva y Emma me persiguieran hasta allí. Bloqueando la habitación del hospital, gritó: «¡Eres una niña desagradecida! Renunciar es una cosa, pero liberar a tu madre». Después de todo lo que había hecho, parecía nerviosa y culpable mientras intentaba agarrar a mi madre, pero la detuve. Para proteger a mi madre, le dije con ligereza: «Siempre dijiste que mi madre era mala, que se merecía esto por haberte hecho daño. ¿No te parece bien que esté aquí? ¿Por qué te preocupas más que yo?». Su hija, Emma, se burló y se acercó con su actitud descarada. «Porque mi madre es demasiado buena». Hicieron todo lo posible para mantener a mi madre en la oscuridad, asegurándose de que, incluso en la locura, no estuviera en paz. «¡Qué amables son!», respondí. «Se nota su amabilidad, pero yo me encargaré de mi mamá a partir de ahora». Estaba a punto de irme con ella cuando perdieron el control y amenazaron. «Vuelve con nosotros ahora. Déjala aquí para que se cure o cortaremos los lazos contigo». Me quedé desconcertada, pero pensé: «¡Qué golpe de suerte!». Me di vuelta y les sonreí suavemente. «Como deseen, cortemos los lazos». Y así firmé los papeles para terminar mis lazos con mi madre adoptiva. En el momento en que firmé mi nombre, mi corazón tembló de emoción. En mi vida pasada nunca fui libre. Estaba atrapada por el chantaje moral de esta madre e hija vampiro. Ahora, finalmente puedo ser yo misma y dejar de ser su bestia de cargas sin sentido. Al ver que realmente había firmado, el rostro muy maquillado de mi madre adoptiva se contrajo. Cruzó las piernas y se sentó arrogantemente en el sofá. «Has vivido en mi casa durante tanto tiempo, disfrutaste de la comida, la ropa, todo, además de las facturas del hospital de tu madre, y ahora quieres irte. ¿No deberías pagarme primero?». Estaba confundida. Luego dije: «Espera, déjame llamar a alguien». Traje al abogado de mi abuelo. Él reveló que mi abuelo dejó una gran herencia, la mitad para Clara y la otra mitad para mi mamá. Pero como mi mamá era mentalmente inestable en ese momento, Clara se quedó con todo. El abogado declaró respetuosamente: «Por ley, Lisa tiene derecho a su parte. Ahora su hija es mayor de edad y puede presentar una demanda contra mi estado de ánimo para reclamar la herencia». Mi madre adoptiva y Emma se quedaron estupefactas. Mi madre adoptiva comenzó a llorar. «Te crié hasta esta edad y me estás demandando. ¡Qué cruel!». Yo estaba confundida otra vez y dije: «¿No acabas de pedir dinero a pesar de que somos como una familia?». Tomé la maleta de mi mamá y comenté casualmente: «El abogado discutirá los asuntos de la herencia contigo. Si no hay nada más, me iré». Con la ayuda del abogado, recuperé la riqueza que mi madre adoptiva le había quitado a mi madre. Mi madre y yo nos mudamos de nuevo a la villa que nos había dejado mi abuelo, pero esa madre adoptiva y Emma no se rindieron. Enviaron a algunas criadas para que me vigilaran. Emma incluso les ordenó: «Mamá dice que incluso si Lily se muda, no pueden descuidar sus estudios. Comiencen a supervisarla. Si se relaja, infórmenle». Luego, trajeron cajas con preguntas de práctica para mí y me dijeron: «Clara dice que tienes que terminar todas estas preguntas antes del examen de ingreso a la universidad o si no». Después de que Emma se fue, miré fríamente a las criadas y de repente sonreí. «¿Cuánto te pagan Clara y Emma? ¿Lo duplicaré?». A partir de ese día, las criadas que Clara contrató para vigilarme se convirtieron en mis mensajeras. Me dijeron que estaba estudiando tanto que no había tiempo para comer ni dormir. Clara estaba muy contenta por eso. Incluso me envió exámenes anteriores para estudiar. Pronto llegó mi examen de práctica final, antes del examen real con Emma. El día del examen me encontré con mi madre adoptiva y Emma en la escuela. Incluso para un examen de práctica, mi madre adoptiva estaba muy nerviosa, llevando personalmente a Emma a la escuela. Preparó muchas cosas para Emma: una silla con un acolchado suave, un escritorio ajustable
e incluso instaló un aire acondicionado en la sala de exámenes de Emma, temiendo que el calor afectara su desempeño. ¡Oh, como dicen! Los niños que no estudian necesitan más útiles. Pensando en cómo me trataba mi madre adoptiva, ¿cómo podía afirmar que me trataba como a su verdadera hija? Nunca me llevó a la escuela. Una vez sufrí un golpe de calor en la clase de gimnasia y ella ni siquiera se fijó en mí. Emma se acercó y me dijo con mucha dulzura: «Hermana, mamá y yo no guardamos rencor por tus tonterías del pasado. Hazlo bien y te perdonaremos». Le di una sonrisa fría. «Gracias, pero no. Gracias». Mi madre adoptiva me escrutó y preguntó: «¿Terminaste todos los exámenes de práctica que te envié?» Asentí con la cabeza. «Sí, lo hice. Solo por si acaso había un cheque sorpresa». Había pagado a las criadas para que copiaran todas las respuestas. Satisfecha, le dio una palmadita alegre en la espalda a Emma. «No te preocupes, cariño. Haz lo mejor que puedas». Como un pavo real orgulloso, alzó la voz entre los demás padres. «Tus calificaciones son tan inconsistentes. Siempre primera o segunda. ¿Cuándo se estabilizarán?» Emma se tomó sus palabras en serio, porque este examen fue el mayor fracaso en su vida de estudiante destacada. Estaba tan ansiosa que casi lloró, y terminó con poco más de 400 puntos, cientos menos que antes. En cuanto a mí, calculé que mi puntuación estaba cerca de la media, no alta, pero una gran mejora en comparación con antes. Sin embargo, mi madre adoptiva estaba furiosa. El día de los resultados, me agarró del brazo en la escuela y gritó enojada: «Después de salir de casa, ¿acaso estudiaste? ¿Terminaste todos los trabajos que te di?» Asentí con la cabeza, inexpresiva. «Sí, todo listo». Impulsada por el pánico, casi se deslizó. Entonces, ¿por qué a Emma le fue tan mal? Fingí inocencia. ¿Qué tienen que ver mis hábitos de estudio con ella? ¿Los trabajos eran para mí o para ella? Tal vez debería comprobar cuánto he mejorado. Al ver su rostro atónito, añadí sarcásticamente: «La única que está deslizándose es ella. Mi hermana dijo que ella hizo todos los trámites, ¿no? Tal vez sea porque te concentraste en mí y la ignoraste, lo que provocó su declive. Así que a partir de ahora, no te preocupes por mí, solo por tu propia hija». Mi madre adoptiva y Emma se quedaron sin palabras. No tuvieron más remedio que tragarse su ira. Esa noche, condujeron hasta la villa para buscarme, insistiendo en que querían llevarme de regreso a casa. Mi madre adoptiva intentó sonar moralista. «Desde que te fuiste, Emma ha estado inquieta. Sabes lo unida que es tu hermana contigo. Tu repentina partida debe haberla desconcertado. Por eso no le fue bien en sus exámenes de prueba. Así que deberías volver con nosotros». Sus intenciones eran simples. Que yo estuviera afuera los ponía incómodos. Necesitaban que estuviera bajo su vigilancia para que fuera su fuente de afecto y cuidado. Pero, bueno, su plan estaba destinado al fracaso. Justo cuando mi madre adoptiva estaba haciendo que la criada empaquetara mis cosas, mi verdadera madre bajó las escaleras. Después de sacarla del hospital psiquiátrico, le encontré un médico profesional. Siguiendo el consejo del médico, utilizó medicación científica y regulada, dejándola descansar y recuperarse en la villa. Con el tiempo, mejoró significativamente. Rara vez tenía episodios. Estaba mucho más lúcida e incluso se veía mejor. Mamá escuchó el alboroto y bajó, reconociendo a mi madre adoptiva, y preguntó fríamente: «¿Qué estás haciendo aquí?». Al ver a mi madre ahora, mi madre adoptiva no podía creerlo, con los ojos muy abiertos. Su rostro se contrajo con una mezcla de ira, desgana, culpa y miedo. Finalmente, preguntó temblorosa: «¿Cómo te pusiste así?». Mi madre le devolvió la sonrisa levemente, con frialdad. «¿No es bueno que mi condición haya mejorado?». Fue entonces cuando mi madre adoptiva se recuperó y rápidamente lo cubrió.
Por supuesto. Hermana, me alegro de verte recuperada. Por cierto, ¿has estado pintando últimamente? Ya que estás bien ahora, definitivamente deberías seguir pintando, ¿no? Es curioso cómo todavía soñaba con aprovecharse de mi madre. Pero ya he expuesto los planes de mi madre adoptiva y Emma cuando mi madre estaba lúcida. Ella ya no se convertiría en su recurso, esclavizándose en pinturas día y noche. Mi madre, elegante como un cisne, dijo, «Ya no». Miró directamente a mi madre adoptiva y frunció los labios con sarcasmo. «Sé que no estoy hecha para esto. Tú eres el verdadero talento. He luchado toda mi vida, pero ahora estoy cansada de luchar. Te voy a dejar que tengas el rango». Mi madre adoptiva entró en pánico aún más, tartamudeando. «Hermana, ¿cómo puedes decir eso?». Pero mamá la interrumpió de nuevo. «¿Hay algo más?». Mi madre adoptiva me miró nerviosa, tratando de decir, «Quiero llevarme a Lily de vuelta, cuidarla antes de los exámenes de ingreso a la universidad». Mamá sonrió fríamente de nuevo. «No es necesario. Lily es mi hija. Se quedará conmigo». Miró a mi madre adoptiva desde las escaleras como si estuviera viendo basura. «Me quitaste a Lily en aquel entonces y no pude protegerla. Ahora, si te atreves a meterte conmigo, haré que te arrepientas. Además, ya estoy catalogado como enfermo mental. Si te mato, no pagaré el precio. Ponme a prueba si no lo crees». Tengo que decir que mi madre dio en el clavo, asustando a mi madre adoptiva en ese mismo momento. Finalmente, le sonreí a mi atónita madre adoptiva y le dije, «Tía, gracias por tu preocupación, pero, como puedes ver, mamá ha mejorado mucho con mi cuidado, así que planeo quedarme con ella. En cuanto a Emma», sonreí sarcásticamente, «asegúrate de que estudie mucho y que no se preocupe demasiado por mí». Al final, mi madre adoptiva se fue con Emma, conmocionada. No sé si temía por ella o por su hija, pero mi venganza apenas había comenzado. Esa noche aparecieron en un programa de televisión. En la pantalla, mi madre adoptiva vestía una falda elegante y lujosa, luciendo como una dama de la alta sociedad, mientras que Emma llevaba un vestido blanco pastel con tacones y maquillaje, intentando presentarse como una persona con grandes logros. Incluso usaba anteojos. Juntas, compartieron consejos de crianza frente a los medios, utilizándome como un ejemplo negativo para criticar una y otra vez. Mi madre adoptiva lo tenía todo planeado para Emma, coordinándose con varios medios para moldearla en la imagen perfecta de una persona rica, guapa y con grandes logros, y planeando que saltara rápidamente al éxito entre sus pares. El programa incluso planteó pequeños desafíos para demostrar sus conocimientos. Y luego, Emma destruyó por completo su imagen. No pudo resolver un problema de matemáticas. Se equivocó en física básica. Y, a pesar de sus esfuerzos, incluso con mi madre adoptiva y los intentos del programa de ayudarla a salvar las apariencias debido a los nervios, Emma cometió un error ortográfico al leer un poema antiguo. Como era en vivo, desató el caos en línea. Mucha gente se preguntó si la imagen de Emma como una estudiante con un gran rendimiento académico era solo una fachada y dudaban de sus capacidades. Algunos investigaron más a fondo siguiendo el rastro de Emma y descubrieron que nuestra escuela le había dado una plaza en Cambridge. Las dudas se hicieron más fuertes. No importaba cuánto se esforzara mi madre adoptiva para arreglarlo. El incendio era demasiado grande para cubrirlo. La gente presionaba a la escuela para que diera una explicación, exigiendo cómo alguien como Emma había conseguido una plaza en una universidad prestigiosa. Durante todo este proceso, me acerqué a Molly, la verdadera alumna que competía con Emma por el puesto. Molly era una auténtica experta y a menudo intercambiaba el primer y el segundo puesto con Emma en nuestra escuela. Le dije a Molly que hiciera que sus padres presionaran a la escuela para que organizaran una competencia justa entre ella y Emma. Ante el escrutinio de Internet y de los padres, la escuela finalmente encontró una solución.
otro examen para determinar quién obtenía el lugar. Al ver que su autopromoción había fracasado, el lugar de Emma estaba en peligro. Su madrastra llamó a la criada preocupada y le preguntó si estaba estudiando bien. Con su propia hija en problemas, ella todavía se acordó de preocuparse por mí, la hija adoptiva. Aquello haría llorar de emoción a los forasteros. La criada estaba de pie en la sala de estar respondiendo la llamada, con mi madre y yo justo frente a ella, lo que hizo que la criada se sintiera presionada. Bajo nuestra atenta mirada, la criada dijo alegremente: «No se preocupen. La señorita ha estado muy concentrada en estudiar últimamente. Está en el estudio haciendo ejercicios mientras hablamos. Si quieren, puedo hacer que ella hable con ustedes ahora mismo». Su madrastra le respondió irritada: «No hace falta, déjala estudiar bien. Si no funciona, hazle más exámenes de práctica. No sé qué le pasa a Emma. Sus notas siguen bajando. ¿Por qué bajan?». Porque esas notas ni siquiera eran de Emma. Para empezar, estoy usando mi trabajo duro para construir su imagen. Una vez que eso falla, todo se derrumba. Pero eso no es suficiente. Las personas como su madrastra y Emma necesitan ser juzgadas frente a los internautas. Por eso se asustan y sus sueños vanos se hacen añicos, convirtiéndose en el hazmerreír. Necesitan sentir el dolor. Por eso publiqué anónimamente en Internet. La puntuación de Emma en el último examen simulado fue de solo 400. Todo el mundo en la escuela lo sabe. Con esas notas, ¿cómo puede conseguir una admisión directa? Su madrastra y Emma salieron rápidamente a defenderla, diciendo que no se encontraba bien durante el examen y que por eso no le fue bien. «No te preocupes, tengo más en mi arsenal». Publiqué fotos de Emma en el extranjero, cuestionando cuándo Emma estaba en el extranjero, o estaba recibiendo tratamiento en hospitales o descansando. Pasaba más tiempo en el ocio que estudiando. ¿Cómo se convirtió en un genio entonces? Emma se puso furiosa y contrató a gente en Internet para que enviaran mensajes spam debajo de mis publicaciones diciendo que era una prodigio con un coeficiente intelectual altísimo, que incluso estudiar un poco al día es más efectivo que lo que una persona promedio estudia todo el año. Para convencer a todos de que era un genio, Emma incluso posó para fotos y videos fingiendo que estudiaba. Y luego, la parte ridícula. Estaba leyendo contenido opcional que ni siquiera estaba cubierto en los exámenes. Esto solo alimentó más burlas en línea. La gente se dividió en grupos para defenderla o cuestionarla ferozmente. Al final, todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Espera a ver los resultados del próximo examen de Emma para ver quién queda en vergüenza. Al ver que todos los ojos estaban puestos en Emma, finalmente sonreí con satisfacción. A Emma le gusta ser muy formal. Entonces la asaré en un asador. Ahora, ese horrible dúo madre e hija debe estar nervioso. Emma y su madrastra vinieron a buscarme esa misma noche, tratando de presionarme para que estudiara. Pero mi madre las echó. Ella fingió tener una crisis nerviosa, sosteniendo un cuchillo y sentada en la entrada de la villa con una silla. Emma y su madrastra ni siquiera se atrevieron a salir del coche y rápidamente se dieron la vuelta. Cuando se publicaron los resultados de este examen, Emma obtuvo una puntuación aún peor, quedando por debajo de los 500 mejores de nuestra escuela. Su madrastra intentó salvar las apariencias, diciendo que Emma estaba bajo estrés por acoso cibernético y no podía dormir, lo que hacía que su rendimiento fuera bajo, insistiendo en que no era su verdadero nivel. Entonces, volvía a agitar el avispero en Internet. El mismo examen y tu hija está estresada, pero ¿quién no lo está? ¿Por qué los demás no tuvieron un mal desempeño también? La suerte es parte de la capacidad. Si la mentalidad de uno no es fuerte, tal vez sea mejor que consulte a un médico, porque en los exámenes de ingreso a la universidad no hay segundas oportunidades para los malos resultados. La escuela canceló la plaza de Emma y se la dio a Molly. Sin embargo, Emma no se dio por vencida y se quejaba en línea con su madrastra sobre cómo la acosaba en línea. Frente a los medios, Emma sollozaba. «Soy solo una niña. ¿Por qué tiene que seguir atacándome en línea? Una cuenta anónima con motivos ocultos.
Es por ella que me siento tan afectada. Al verla jugar a la víctima, me reí. ¿Por qué no hacen que la escuela publique el examen de Emma para que todo el mundo lo vea? Para ser justos, la escuela no tuvo más remedio que publicar tanto el examen de Molly como el de Emma. Así, Emma tuvo su segunda gran vergüenza en las redes sociales. Su examen fue un desastre y su ensayo estaba lleno de errores ortográficos. A pesar de haber vivido en Alemania durante años, incluso se equivocó en su alemán. Las burlas en línea se volvieron aún más duras. Emma y su madre adoptiva estaban desesperadas. Cuando se acercaban los exámenes, me tendieron una emboscada en la escuela. Su madre levantó la mano para golpearme y gritó: «Sin duda es porque no has estado estudiando. Lo sé, desde que te mudaste. Debes haber estado holgazaneando. De lo contrario, Emma no estaría así, actuando confundida». Saqué mis notas del examen y dije: «Oye, lo siento, he mejorado desde el último examen». Fingiendo estar desconcertado, dije: «Cualquiera puede ver que estoy estudiando. La verdadera holgazana aquí es mi hermana». Emma y su madre se quedaron sin palabras. Salí de la escuela pavoneándome. Después de toda esta ardua planificación, finalmente obtuve algunos resultados, pero no es suficiente. Comparado con el dolor que Emma y su madre nos causaron a mí y a mi madre, esto es solo el comienzo. Molly pidió reunirse y me agradeció en persona. Dijo: «Gracias por tu idea. De lo contrario, habría tenido que renunciar a la entrada garantizada a Emma». Le respondí: «Habrías entrado incluso sin eso». Molly sonrió, obviamente guardando rencor contra Emma. Simplemente no quería darle esa oportunidad a alguien que no la merece. Luego me miró de arriba abajo y dijo: «Siempre he tenido la sensación de que tus notas deberían estar a la par de las mías, pero no puedo entender por qué solías hacerlo mal deliberadamente». Hizo una pausa y luego continuó: «Escuché que te llevabas bien con la madre y la hija de Starling, así que, ¿por qué ayudarme?». Sonreí y dije: «Bueno, tengo mis razones. Digamos que tampoco soporto las falsificaciones». Molly me entregó algo a cambio de asegurarme su lugar garantizado: una grabadora de voz. Tenía un registro claro de los momentos locos de su madre. La madre de Molly trabaja en una cadena de televisión y a la madre de Emma le encanta utilizar los medios para promocionarse, por lo que a menudo trata con gente de la televisión. Desde que mi madre enfermó, su estado de salud ha fluctuado, lo que ha provocado que la madre de Emma, esta supuesta maestra de la pintura, tenga habilidades inestables. Cometió errores varias veces en la televisión, pero siempre los amenazaba con editarlos, culpando a los demás a pesar de sus propios defectos y haciendo berrinches tras bastidores. Entonces, si todo esto se hace público, imagínense la opinión pública sobre Clara. Al escuchar los gritos y la locura en la grabadora, una sonrisa burlona apareció en mis labios. Tomé la grabadora y dije con calma: «Gracias, sé exactamente cómo usar esto». Después de separarme de Molly, la madre de Emma me llamó, gritándome furiosamente que volviera a casa. Cuando llegué a la casa de Starling, Emma y su madre estaban enfadadas. Emma lloraba a mares, tenía la nariz roja, destrozaba jarrones y porcelana en la sala de estar y gritaba: «¿Y ahora qué? Mi vida está arruinada por culpa de ese idiota. ¿Cómo voy a mostrar mi cara en público?». Entré y me dejé caer en el sofá. La madre de Emma me miró con enojo. Su voz temblaba de rabia. ¿Tú te atreves a volver?». Fingiendo ignorancia, pregunté: «¿Por qué no volvería? Tú me lo pediste, ¿no?». Su madre arrojó una pila de papeles frente a mí y gruñó: «¿Es cierto que hiciste que cancelaran el lugar garantizado de Emma?». No estaba seguro de cómo se enteró, pero en este punto no importaba si lo sabían. Discretamente presioné la grabadora y comencé a hacerle preguntas, fingiendo estar loca. ¿Y qué si lo hice?». Emma gritó: «Eres una niña desagradecida. Mamá y yo te tratamos tan bien, invertimos tanto en ti. ¿Y cómo nos pagas?».
Nos traicionas y nos apuñalas por la espalda. Me reí. Me trataste bien, obligándome a aprender constantemente cosas para allanar el camino para Emma. Emma y su madre se quedaron atónitas cuando continué. Primero, Clara me sacó del hospital. Usó su riqueza y estatus para intimidar a mi madre, que estaba enferma mental, separándonos a todos para que yo pudiera ser un sustituto de Emma, nada más que un trampolín. Segundo, ¿alguna vez sentí una pizca de amor en tu casa? Solo me obligaste a aprender, golpeándome y regañándome, nunca tratándome como a una familia. Ni siquiera me dejaste descansar. Ni siquiera un caballo de batalla se exigió tanto a pesar de todo. Tu madre intentó hacerse la buena. Hice todo esto por tu propio bien. Me burlé. Si fuera por mi propio bien, no te estarías desmoronando de esta manera. Me acerqué a la madre de Emma y le susurré para que solo nosotras pudiéramos oír. ¿Crees que no lo sé? Antes de que Starling te acogiera, eras solo una delincuente. ¿Cómo te convertiste en una artista famosa? Robaste las habilidades y el talento de mi madre. Y ahora, ¿quieres que tu hija me haga lo mismo? Apreté los dientes y dije, sigue soñando. Tus buenos días y los de tu hija se acabaron. La madre de Emma se quedó paralizada. Probablemente nunca hubiera esperado que yo descubriera su plan. Finalmente, dejó de lado su fachada amable y mostró un rostro cruel y despiadado. Sí, lo hice. ¿Y qué? Tú y tu madre son solo peldaños para mí y Emma. Todos pensaron que te llevé a casa y mantuve a tu madre en un hospital psiquiátrico por la bondad de mi corazón. Pero no fue así en absoluto. Quería que ambos lucharan y allanaran el camino para mí y Emma. Me encanta verte tan atormentada, casi como si estuvieras deseando la muerte, mientras tu madre es objeto de burlas y aplastada en ese hospital. Mientras tanto, a mí me celebran y me admiran. A esto solo pude responder, sigue hablando si eso te hace sentir mejor. Le sonreí a mi madre adoptiva y le pregunté, ¿ya terminaste? ¿Puedo irme ahora? Pero ella se negó y los guardaespaldas me bloquearon el paso. Fruncí el ceño y pregunté, ¿qué quieres? Ella se burló, señalándome con el dedo y gritando, arruinaste a mi hija y yo te voy a arruinar a ti. No esperes que nadie te salve. Incluso si desaparecieras para siempre, ¿quién no creería que fue un accidente? ¿A quién le importa lo que te pase? Al mirarla a los ojos enloquecidos, supe que se había quedado sin trucos. Me reí con frialdad y dije, ¿crees que a nadie le importa si vivo? A mi madre sí, porque no había regresado a casa durante demasiado tiempo. Mi madre vino al Starling con la policía para encontrarme. Eso era parte de mi plan, antes de visitar a mi madre adoptiva y a Emma. Vamos, desde que Clara desconectó mi oxígeno en una vida pasada, supe que me quería muerta. No soy tonta. No me encontré con ella sin estar preparada. Era ridículo, la verdad. Clara pensaba que podía confesar así y salirse con la suya. Informé a la policía de que Clara y Emma querían matarme, pero las dos siguieron adelante e intentaron hacerse las víctimas delante de la policía. Clara gritó, «¡Oficial! Todo es un malentendido. Esta chica es mi hija adoptiva. Siempre tramando algo malo. Solo la traje a casa para darle un poco de orientación». Y llamó a la policía para que me denunciara, inventando historias. Afortunadamente, fui preparada y callé a Clara con una grabadora. Al final, arrestaron a Clara y Emma. Durante la investigación sobre los antecedentes de Clara, surgió una pista sobre cómo mi padre fue incriminado por Clara y terminó en prisión. No podía soportar que mis padres estuvieran enamorados y ni siquiera le dio una oportunidad a mi padre mientras estuvo encarcelado. Finalmente, las dos fueron sentenciadas, lo que causó un gran revuelo en los medios. También aproveché la oportunidad para publicar las grabaciones que Molly me había dado junto con la confesión de Clara hecha en la villa, lo que llevó la indignación pública al punto álgido. Todo el mundo en Internet criticó a Clara y Emma por su crueldad,
pero no tenían ni idea de su plan para robar la suerte. Pensaban que los logros de Emma se debían a que yo la había ayudado a hacer trampia, y que las pinturas de Clara eran en realidad obra de mi madre. Pero a mí no me importa, no hace ninguna diferencia. Emma no pudo soportarlo. Una vez amada y venerada, ahora era rechazada y ridiculizada por todos, y no pudo soportar la caída en desgracia. Terminó quitándose la vida. La muerte de Emma golpeó duro a Clara. Clara sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada, babeando y sin poder hablar correctamente. En cuanto a mí, aprobé el examen de ingreso a la universidad y entré en la misma escuela que Molly. Antes de inscribirme en la escuela, fui a la exposición de arte de mi madre. Mamá, tus pinturas son hermosas. Incluso aunque Clara te haya robado el talento, no podría igualar tu habilidad. Mi madre sonrió suavemente, suspirando mientras me daba palmaditas en la cabeza. El cielo ayuda a quienes trabajan duro. Tu conocimiento, tus capacidades, son tuyas una vez que las aprendes. Se quedarán contigo para siempre, pero cuídalas, incluso en la universidad. Estudia con diligencia. La única persona que puede robarte tu talento eres tú misma. Asentí con entusiasmo, lleno de esperanza y expectativa por el futuro. Confiar en los propios esfuerzos es siempre el camino más seguro.